Leo en Apocalipsis capítulo 5, versículo 13. Dice la palabra de nuestro Dios: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Que Dios bendiga su santa palabra. Amén. Amén, amén, amén. Muy buen día, muy buen día. Muchas gracias, mi hermana Giselis, por la lectura en esta mañana. Muy buen día, mis apreciados hermanos, querida familia de los redimidos. El Señor me les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Qué bueno es saludarles en esta hora, darles ese abrazo de bienvenida en esta mañana a nuestro estudio de esta hora. Y esperamos, por la gracia del Señor, seguir alimentando ese conocimiento, recordando tal vez algunas cosas, pero especialmente que podamos tener ese encuentro con el Señor a través de la palabra y que podamos en esta mañana y a partir de este momento poder renovar nuestro corazón con el Señor, porque necesitamos hacerlo ya que nos encontramos en un momento crucial de la historia de esta tierra. Está todo pronto a llegar a su clímax. Y la pregunta es, ¿estamos listos para afrontar el final de la historia de esta tierra? De la única manera que vamos a poder estar listos es que cada día nosotros podamos rendir nuestra voluntad al Señor, que cada día nosotros podamos permitir que el Espíritu Santo haga esa obra de santificación, esa obra de convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Así que una vez más, abracitos de bienvenida a cada uno de ustedes en esta mañana. Y les invito para que una vez más, antes de abrir la palabra del Señor, me puedan acompañar en oración. Vamos a orar. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tus bondades. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Y ha llegado ese momento, Señor, de estudiar. Ha llegado ese momento de analizar, pero por sobre todas las cosas ha llegado el momento de que podamos tener una experiencia de vida real con Cristo Jesús. Podamos afianzarnos sobre la roca y podamos, Señor, aferrarnos a ese brazo todopoderoso, rendir nuestra voluntad a ti, porque sin duda alguna la verdadera conversión es esencial y sin duda alguna, Señor, debemos de permitir que el Espíritu Santo tome el control en nuestra vida. Padre, añade bendición sobre cada hijo tuyo, cada hija tuya, cada familia aquí conectada. Toma el control de la sala, el internet, la señal, y que en esta hora podamos gozarnos a lo largo de tu palabra, gozarnos en el estudio de ella. Te lo agradecemos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien, mis amados, vamos a meditar en la palabra del Señor, vamos a seguir estudiando. Y ayer comenzamos a mirar a manera de introducción todo este asunto que tiene que ver con el sello de Dios, con los 7 sellos del Apocalipsis. Comenzamos con el capítulo 4, donde hace referencia así de los sellos, ese momento de adoración a la luz del santuario, todo lo que se presenta allí, en qué lugar debemos estar hoy en día. Y hay varios, continuando con el estudio, hay varios seres presentes aquí en el capítulo 4 de Apocalipsis. Hay varios seres presentes allí que intervienen en este capítulo, el capítulo 4 de Apocalipsis. Por ejemplo, en Apocalipsis 4 podemos ver a un personaje
que está sentado solo en el trono. Vemos a 4 seres vivientes, vemos a 24 ancianos sentados cada uno en su trono, y el Espíritu Santo en toda su plenitud, indicado por las 7 lámparas, los 7 espíritus, ¿verdad? Las 7 lámparas y el altar del incienso también estaban allí, indicando que este evento estaba ocurriendo en el lugar santo. Todo ese concilio celestial que presenta Apocalipsis, el capítulo 4, y ese tema introductorio de los sellos, todo esto se está llevando a cabo en el lugar santo. Se lleva a cabo en el lugar santo. Y en este concilio allí, Jesús y las huestes angélicas estaban ausentes. Es más, cuando estaban allí reunidos los seres vivientes, los 24 ancianos, todo esto, Jesús y las huestes angélicas estaban ausentes. Es más, los himnos no mencionan la redención. Y la pregunta es, bueno, ¿dónde estaban Jesús y los ángeles en todo ese escenario de Apocalipsis, el capítulo 4? ¿Dónde estaban Jesús? ¿Dónde se encontraban Jesús en todo ese? Cuando nosotros leemos todo el capítulo 4, allí podemos notar de que, bueno, Jesús estaba ausente junto con las huestes. ¿Dónde estaba Jesús en ese momento y los ángeles en ese escenario del capítulo 4? Bueno, el espíritu de profecía nos da una respuesta clara y podemos verlo allí lo podemos ver aquí en pantalla. Vamos a mirar aquí en el deseo de todas las gentes, página 772. Deseo de todas las gentes, página 772. Aquí lo podemos ver en pantalla. Ok, perfecto. Páginas 772 y 773. Es una cita un poquito larga, pero es necesaria leerla porque aquí el don profético, el Señor a través de su sierva, de su mensajera, nos menciona, ¿no? Nos da una respuesta clara en cuanto a dónde se encontraba Jesús y los ángeles en todo este escenario de Apocalipsis, el capítulo 4. Miren lo que dice ella. Deseado de toda la gente es páginas 772 y 773. Todo el cielo estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador a los atrios celestiales. Estaban esperando, o sea, en ese momento el Señor todavía no había aparecido en la escena, ¿verdad? Ellos estaban esperando para darle la bienvenida al Salvador después de haber ofrecido su vida en sacrificio por los seres humanos. Todo el cielo estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador a los atrios celestiales. Mientras ascendía, iba adelante y la multitud de cautivos libertados en ocasión de su resurrección le seguía. La hueste celestial con aclamaciones de alabanza y canto celestial acompañaba al gozoso séquito. Al acercarse a la ciudad de Dios, la escolta de ángeles demanda: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Gozosamente los centinelas de guardia responden: ¿quién es este Rey de Gloria? Dicen esto no porque no sepan quién es, sino porque quieren oír la respuesta de sublime loor. ¿Y cuál es la respuesta? Jehová. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y miren lo que sigue diciendo la cita allí en la siguiente diapositiva. Vuelve a oírse otra vez: ¿quién es este Rey de Gloria? Porque los ángeles no se cansan nunca de oír ensalzar su nombre, y los ángeles de la escolta responden: Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Entonces, los portales de la ciudad de Dios se abren de par en par, y la muchedumbre
angélica entra por ellos en medio de una explosión de armonía triunfante. Allí está el trono. Es donde se sienta el Padre, ¿verdad? Allí está el trono donde el Padre estaba sentado. Y alrededor el arco iris de la promesa. Ahí están los querubines y los serafines, que son los 4 seres vivientes. Están los comandantes de las huestes angélicas. Están los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron, que son los 24 ancianos. Todos ellos están congregados. El concilio celestial delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su Hijo, los representantes de aquellos reinos sin pecados sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio, todos están allí para dar la bienvenida al Redentor. Están ansiosos por celebrar su triunfo y glorificar a su Rey. Y sigue diciendo allí la sierva del Señor. Pero con un ademán, Él los detiene. Todavía no. Todavía no pueden ahora recibir la corona de gloria y el manto real. Entra a la presencia de su Padre. Y con esto sabemos que el Padre estaba sentado en el trono para recibir a su Hijo, Jesús. Señala su cabeza herida, su costado traspasado, sus pies lacerados. Alza sus manos que llevan la señal de los clavos y allí se presenta como ese cordero inmolado. Presenta los trofeos de su triunfo. Ofrece a Dios la gavilla de las primicias, aquellos que resucitaron con él como representantes. O sea, sería como la cuota inicial de la salvación, ¿no? Presenta a aquellos que resucitaron con él como representantes de la gran multitud que saldrá de la tumba en ocasión de su segunda venida. Ahora se acerca al Padre, ante quien hay regocijo por un solo pecador que se arrepiente. Y sigue diciendo la cita. Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido. Allí en la diapositiva, miren lo que dice en la siguiente diapositiva. Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador, o sea, recuperando esa herencia perdida. Sería fiador de la especie humana. Cristo había cumplido este compromiso cuando sobre la cruz exclamó: consumado es. Se dirigió al Padre, el pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara: Padre, consumado es. He hecho tu voluntad, oh Dios mío. He completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. Y miren la siguiente cita. En la siguiente parte de la cita continúa diciendo: se oye entonces la voz de Dios proclamando que la justicia está satisfecha. Satanás está vencido. Los hijos de Cristo que trabajan y luchan en la tierra son aceptos en el llamado. Delante de los ángeles celestiales y los representantes de los mundos que no cayeron, son declarados justificados. Donde Él esté, allí estará su iglesia, su pueblo. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Los brazos del Padre rodean a su Hijo y se da la orden: adórenlo todos los ángeles de Dios. Y con gozo inefable, los principados y las potestades reconocen la supremacía del príncipe de la vida. Y termina la cita de esta manera: la hueste angélica se postra delante de él, mientras que el alegre clamor llena todos los atrios del cielo. Digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la bendición.
Los cantos de triunfo. Los cantos de triunfo se mezclan con la música de las arpas angélicas, hasta que el cielo parece rebosar de gozo y alabanza. Oh, mis amados, miren, oh, el amor ha vencido. Lo que estaba perdido se ha hallado. El cielo repercute con voces que en armoniosos acentos proclaman. Es muy significativo, mis amados, que la hermana White no dice que los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra cantan en este momento. Se con voces que en armoniosos acentos proclaman bendición y honra y gloria y dominio al que está sentado sobre el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Y con esto entramos de lleno en Apocalipsis, el capítulo 5, donde veremos algunas cosas bien interesantes. El héroe de guerra, Cristo Jesús, llega victorioso al cielo, llega del campo de batalla después de haber vencido al diablo, después de haber vencido al mundo, después de haber vencido la carne. Se presenta delante del Padre y ahora el Padre. Esa es como la síntesis del capítulo 5. Y ahora el Padre acepta su sacrificio. Y por eso el capítulo 5 de Apocalipsis se centra, el enfoque del capítulo 5 se centra en Cristo Jesús como Redentor. Aunque hay una similitud entre Apocalipsis capítulo 4 y el capítulo 5 y Daniel el capítulo 7, también hay diferencias muy marcadas, hay similitud. Cuando usted lee Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, Daniel capítulo 7, hay similitud, pero también hay diferencias bien marcadas. Miren, mientras que en Daniel 7 se colocan tronos para el comienzo del juicio, en Apocalipsis el capítulo 4, ustedes lo pueden leer en Apocalipsis el capítulo 4, especialmente en el versículo 2, los tronos sencillamente están allí, ya están puestos. Cuando usted lee Daniel el capítulo 7 y especialmente el versículo 10, tomen nota para que ustedes lo puedan leer en casa y hacer las comparaciones. Cuando usted lee en Daniel el capítulo 7, el versículo 10, allí Daniel dice que se abren los libros, plural. Ojo con esto, se abren los libros. Pero cuando leemos Apocalipsis, el capítulo 5, y especialmente en el versículo 1, ahora no aparecen libros, sino que hay un solo libro, singular, y este libro está sellado. Miren las diferencias que hay allí. Cuando leemos Daniel, el capítulo 7, allí, Daniel, el capítulo 7, Jesús lleva el nombre del Hijo del Hombre. Eso es Daniel, el capítulo 7, el versículo 13. Pero cuando leemos Apocalipsis, el capítulo 5, podemos ver no al Hijo del Hombre, sino que Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 6 está presentando a Jesús como un cordero que inmolado. Ahora, el texto no se refiere a Jesús como el león de la tribu de Judá hasta que haya roto todos los sellos y abierto el libro. Cuando ya se abren todos los sellos, cuando se rompen todos los sellos, como lo vamos a ver más adelante, ahora sí se presenta a Jesús. Por ahora se presenta a Jesús como el cordero inmolado, pero después de que todos los sellos se rompen, se abre el libro, se presenta a Jesús como el león de la tribu de Judá. Algunos eruditos, algunos estudiosos adventistas han concluido que en Apocalipsis capítulo 4 y el capítulo 5, al igual que en Daniel el capítulo 7, se halla una descripción del comienzo del juicio investigador en el cielo en 1844, después de Cristo. Hay un problemita con esta idea. Vuelvo y repito, miren, algunos eruditos, algunos estudiosos
de nuestra iglesia han concluido que en Apocalipsis 4, Apocalipsis 5 y Daniel 7 se halla una descripción del comienzo del juicio investigador iniciado en el cielo en 1844. Hay un problemita con esta idea, y el problema con esta idea es que en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, a diferencia de Daniel 7, no hay una terminología judicial o no hay una terminología de juicio, dando a entender que no se está llevando a cabo un juicio. La terminología, por así decirlo, doxológica en Apocalipsis capítulo 4, capítulo 5, a diferencia de Daniel 7, no hay terminología. En Apocalipsis 4, miren, Apocalipsis 4 se centra prácticamente en Dios, el Padre como creador, y la terminología de Apocalipsis 5 se enfoca en quién, en Cristo como redentor. Entonces, por lo tanto, esa idea de que Apocalipsis 4, Apocalipsis 5 y Daniel 7 están presentando el inicio del juicio investigador a partir de 1844, esa idea no es fuerte, tiene su problema, porque Apocalipsis 4 lo que me está presentando, la terminología de Apocalipsis 4 se centra es en el Padre como creador, se centra en Dios como el creador, y Apocalipsis capítulo 5 se enfoca es en Cristo como redentor, ¿verdad? Cuando usted lee todo esto. El himno, miren, el himno que exalta a Dios como juez no aparece en el libro de Apocalipsis, sino hasta el capítulo 19, en donde la ramera ya ha sido juzgada. ¿Estamos claros? Entonces, Apocalipsis 4, Apocalipsis 5 presenta otra terminología diferente al juicio. Ahora, en las escenas de juicio de la Biblia, rara veces, hallamos himnos de júbilo. O sea, es que prácticamente no aparecen en las escenas de juicios que aparecen en la Biblia, no hay himnos de victoria, no hay himnos de júbilo, como aparecen aquí en Apocalipsis el capítulo 4 y el capítulo 5, ¿verdad? Allí sí aparecen himnos de júbilo. Mientras las escenas de juicio transpiran, los habitantes del cielo generalmente permanecen en silencio. Por ejemplo, en Daniel 7, cuando se inicia el juicio y los libros se abren, los seres celestiales observan en silencio. De la misma manera en Apocalipsis el capítulo 20, mientras transpira el juicio, después del milenio hay silencio en el cielo y en la tierra. Ahora, debemos tomar en cuenta, mis amados, debemos tomar en cuenta también que en Apocalipsis el capítulo 5, ¿cuántos libros hay? Miren lo que dice el versículo 1, no está ahí en pantalla, pero miren lo que dice. Vi en la mano derecha, Apocalipsis 5:1, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, pero aparte de que había un solo libro, este libro ¿cómo estaba? Estaba sellado. Al contrario de Daniel el capítulo 7. En Daniel el capítulo 7 hay varios libros. Y esos libros, ¿dónde se abren? Se abrieron en 1844 para darle inicio al juicio celestial. Entonces, el libro de Apocalipsis 5 no se abre. El libro de Apocalipsis 5 no se abre hasta que se hayan abierto o hasta que se hayan roto todos los 7 sellos. Y hasta que Cristo no haya tomado posesión de su reino, hasta ese momento no se abre el libro. Vamos a ver que esto ocurrirá después del milenio, es cuando se abre el libro. Después del milenio es que se rompen los 7 sellos, ¿verdad? Cristo toma posesión de su reino y es allí donde ocurrirá todo esto. Cuando todos los impíos se hallen reunidos fuera de la ciudad santa, la nueva
Jerusalén. Ahora, es muy importante notar y es digno notar que durante el quinto sello, como lo vamos a ver, el juicio no ha comenzado aún. ¿Por qué sabemos esto? De que cuando se abre el quinto sello o durante el quinto sello no ha comenzado todavía el juicio. ¿Cómo sabemos esto? Esto lo sabemos porque los mártires que están debajo del altar, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Están clamando para que se juzgue su caso, el caso de ellos, y se les haga justicia. ¿Qué significa esto? Esto significa que el juicio tiene que iniciarse en algún momento posterior a la apertura del quinto sello. Como lo vamos a ver muy en breve, como lo vamos a ver, mis amados, en este estudio muy en breve, el proceso del juicio celestial no comienza hasta que hayan ocurrido las señales en el sol, la luna, las estrellas que se mencionan en Apocalipsis, el capítulo 6. ¿Y estas cuándo ocurrieron? Estas ocurrieron en 1755, 1780 y 1833. Y la ejecución del juicio no ocurrirá hasta el capítulo 19 de Apocalipsis. Ahora, miren, en Apocalipsis 5, Juan describe a Jesús como qué, como cordero inmolado, que acaba de venir del campo de batalla portando esas heridas frescas de su crucifixión, ¿verdad? Ahí lo presenta Juan. Y el tiempo, miren, el tiempo perfecto del verbo, como si hubiese sido inmolado, esto se está refiriendo a una acción que comenzó ¿dónde? ¿Pasado, presente o futuro? Comenzó en el pasado, pero cuyos resultados perdurarán en el momento en que Juan lo ve. Miren lo que dice la sierva del Señor en esta cita. Allí la van a poder ver en pantalla. Testimonios para la iglesia. Tomo 4. Ahí está. Página 388. Aquí está. Miren. Testimonios para la iglesia, tomo 4, página 388. Cristo es nuestro mediador y sumo sacerdote en presencia del Padre. Se reveló a Juan como el cordero inmolado, como si hubiera estado en el mismo acto de derramar su sangre en favor del pecador. Apocalipsis 6, cuando leemos Apocalipsis 6 y leemos Apocalipsis 14, estos dos capítulos no describen a Jesús como un cordero inmolado, como un cordero manso, como un cordero sufriente, sino que cuando leemos Apocalipsis 6 y leemos Apocalipsis 19, allí vemos a Jesús como león o como hijo de hombre, que regresa ¿para qué? ¿Que regresa para qué? Oh, mis amados, que regresa para destruir a sus enemigos. Y no solamente, sino tomar posesión de su reino. Así es que Daniel, el capítulo 7, y Apocalipsis capítulo 4, y Apocalipsis capítulo 5, describen dos contextos históricos distintos a donde están los mismos seres presentes. Vamos a leer. Ahí en pantalla lo pueden leer. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahí ustedes lo pueden ver, inclusive hasta la imagen allí en la manito, ¿verdad?
Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, biblión, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? O con esa palabra, ¿quién es digno? La palabra digno. ¿Qué puede significar la palabra digno? ¿Qué puede significar la palabra digno? ¿Qué significa la palabra digno? Para mí, la palabra digno significa calificado. O sea, está en regla, calificado. Tiene la capacidad. Hay ciertas condiciones que debe cumplir el que va a abrir el libro. Y podríamos expresarlo así. ¿Quién cumple los requisitos necesarios para romper los sellos y el libro? ¿Quién cumple? ¿Mm? ¿Qué creen ustedes, mis amados? ¿Quién cumple? ¿Quién cumple con todos estos requisitos para romper los sellos y abrir el libro? ¿Qué creen ustedes? ¿Mm? Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a hacer unos ejemplos. Vamos a mirar unos ejemplos de la palabra digno en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, no van a aparecer ahí en pantalla, pero tomen nota. Ustedes lo puedan leer. Ejemplos de la palabra digno en el Nuevo Testamento. ¿De quién es? Y vamos a ver si lo identificamos al personaje. ¿De quién es digno? ¿Quién es el que es digno? ¿Quién es el que está calificado para romper los sellos y abrir el libro? Tal vez 3, 4 ejemplos, un poquito más, de la palabra digno en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 10. Cuando usted lee Mateo capítulo 10, dice que el obrero es digno de su salario. ¿Ok? Digno de su salario. Lucas el capítulo 12 menciona que el que hizo cosas dignas de azotes. ¿Ok? Lucas el capítulo 15, el versículo 18, 19, si no estoy mal, allí habla del hijo pródigo. Y el hijo pródigo se comportó de una manera como indigna. Apocalipsis, el capítulo 16, menciona que los impíos beben las aguas sangrientas de la segunda plaga, porque se lo merecen, son indignos. Hechos, el capítulo 26, Pablo no cometió ningún acto digno de muerte. Y miren lo que dice el versículo 3 de Apocalipsis, el capítulo 5. Mírenlo allí en pantalla. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 3. Y ninguno, ¿cómo? ¿Cómo? Ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Entonces, ¿quién es el digno? ¿Quién es digno de abrir el libro, romper los sellos? ¿Qué pasaba con el contenido? ¿Qué pasaba con el contenido del libro? Nadie podía verlo. Ese contenido no se podía revelar a menos que se rompieran todos los sellos. ¿Cuál era el problema? El problema que había en ese momento es que no había ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra una sola persona. No había ni una sola persona para romper los sellos y abrir el libro. Ni siquiera Enoc, que caminó con Dios.
Ni siquiera Moisés, el libertador, ni siquiera Elías, el profeta del Señor, podían hacerlo. Tampoco lo podían hacer los habitantes de otros mundos, ni los ángeles, ni los querubines, ni los serafines. Es más, ni siquiera Dios el Padre estaba calificado para romper los sellos y abrir el libro. Qué interesante esto, ¿no? Versículo 4 de Apocalipsis capítulo 5. Podemos verlo ahí en pantalla. Y lloraba yo mucho. Mira lo que dice. Versículo 4. Juan. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno. O sea, nadie tenía las cualidades necesarias. Cualidades. Ojo con esto. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Entonces, ¿qué pasó acá? Al no haber una persona digna, esto va a desarrollar y va a transpirar una crisis. Al no encontrarse una persona digna, esto va a desatar una crisis de proporciones cósmicas, de proporciones universales. Miren, el interés de Juan se enfocaba primordialmente en esos 7 sellos. Se enfocaba en los sellos. En el contenido del libro. Esas lágrimas amargas no eran de curiosidad o decir, ay, pero ¿por qué no lo puedo saber? Pues no, o de frustración, no. ¿Eran lágrimas de qué? De desesperación. Eran lágrimas de agonía. Eran lágrimas de una angustia tremenda. Miren, es obvio. ¿Por qué? Porque eran lágrimas de desesperación, porque Juan comprendió y entendió que el contenido del libro que tenía los 7 sellos era un asunto de vida o de muerte. El no poder abrir el libro, el no saber su contenido, eso era algo lamentable para todo el universo. Y Juan lloraba. Esa palabra griega, lloraba, es algo como de angustia, de intensidad. De hecho, Lucas, el capítulo 8, tomo como referencia Lucas 8, lo menciono. Lucas 8 lo usa para describir la angustia que causó la muerte de la hija de Jairo. En Lucas también se describe el desconsuelo de Pedro cuando negó a Jesús por tercera vez, ahí en Lucas capítulo 22. Y es más, Lucas el capítulo 19 describe cómo Jesús lloró amargamente sobre Jerusalén. Amargamente sobre Jerusalén. Ahora notemos lo que dice el versículo 5 de Apocalipsis el capítulo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. Oh, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ¿a qué? Ha vencido tiempo pasado. Juan 16 describe la victoria de Jesús. Le dijo, no llores, Juan. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. ¿Para qué? Para abrir.
futuro, futuro, para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿A qué tribu pertenecían los reyes de Israel? Mis amados, ¿a qué tribu? Voy a hacer esta referencia para que ustedes puedan entender este asunto. ¿A qué tribu pertenecían los reyes de Israel? Pertenecían a la tribu de Judá. Oh, mis amados, y Jesús es la raíz. Jesús es del linaje de David. Oh. Cuando Jesús aparece por primera vez, en el escenario celestial, ¿cómo se le ve? ¿Cómo se le ve? Como el cordero inmolado llegando de la batalla, presentando sus heridas, como ese cordero inmolado que salva. Pero cuando finalmente Él abre el libro, lo hace en función de ¿qué? Lo hace en función de juez, de león, en función de león, que juzga y derrama su ira. En este contexto, Apocalipsis capítulo 6 es muy importante, muy significativo. Allí se describe la ira del cordero, es decir, el cordero como que ha sufrido una transformación y ahora tiene características de león. Y el cordero vendrá como hijo del hombre para pisotear y lagar y reclamar ¿qué cosa? Su reino. Y miren mis amados, voy terminando con esto. En el momento en que Jesús abre el libro, wow, en el momento en que Jesús rompa los sellos, en el momento en que Jesús abra el libro, se sentará como rey sobre su propio trono para gobernar su reino. La hermana White, lo vamos a leer ahí en pantalla. La hermana White explicó claramente, contundentemente, la relación entre Jesús como cordero y como león. Hechos de los Apóstoles, página 470, 471. Página 470, 471 de Hechos de los Apóstoles. El Salvador se presenta ante Juan bajo los símbolos del león de la tribu de Judá y de un cordero como inmolado. Dichos símbolos representan la unión del poder omnipotente con el abnegado sacrificio de amor. El león de Judá, tan terrible para los que rechazan su gracia, es el Cordero de Dios para el obediente y fiel. La columna de fuego que anuncia terror e ira al transgresor de la ley de Dios es una señal de misericordia y liberación para los que guardan sus mandamientos. El brazo que es fuerte para herir a los rebeldes será fuerte para librar a los leales. Todo el que sea fiel será salvo. Alabado sea el nombre de Dios. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los 4 vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Nos es muy importante, mis amados, nos es muy importante comprender Apocalipsis capítulo 5 en el contexto de Apocalipsis capítulo 3, especialmente Apocalipsis 5, entenderlo en el contexto de Apocalipsis 3:21. Ahora, en efecto, Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, está describiendo la segunda parte de Apocalipsis 3:21. Cuando Jesús se sienta a la diestra de su Padre, es un cordero que salva, pero después de romper los sellos y abrir el libro, se convierte en león que juzga y retribuye. Mis amados, mañana continuamos con el versículo 6 de Apocalipsis 5. Mañana continuamos con esto maravilloso.
pero que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude para mantenernos fieles, leales al Señor. Ocurrirán solamente dos cosas. O la mano fuerte se abre para juzgarnos y quitarnos la vida, o se abrirá la mano fuerte para cuidarnos, para protegernos, para librarnos. Pero todo dependerá de ti y de mí. Y dependiendo de la decisión que tú y yo tomemos, marcaremos el destino de nuestra vida, o para vida eterna, o para muerte eterna. Dios me les bendiga, mis amados. Dios me les acompañe en este día y que cada día podamos caminar de la mano del Señor. Oremos. Oremos. Padre amado, gracias. Gracias porque eres el digno de abrir, de desatar los sellos y de abrir el libro. Gracias porque te presentaste como ese cordero inmolado, llegando del campo de batalla, triunfando sobre la muerte, el pecado y presentarnos dignos delante del Padre. Pero gracias también porque un día te presentarás como ese juez justo para finalmente librarnos de Satanás, sus huestes, para juzgar con justicia. Pero Padre, ayúdanos, porque de la única manera que seremos librados del juicio final, aunque pasemos por él, de la única manera es que hoy cada uno de nosotros esté preparado, habiendo rendido su voluntad a ti. Afiánzanos en la fe, Señor, que nada ni nadie nos pueda separar de tu amor que es en Cristo Jesús. Y que cada día podamos caminar en santidad. Que cada día, Señor, podamos permitir ese trabajo poderoso del Espíritu Santo. Y que cada día podamos rendir nuestra voluntad a ti. Quedamos en tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Te lo agradecemos, te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Mis amados, el Señor me les siga bendiciendo de manera muy especial. El Señor les cuide, les proteja en este día y quedamos en la presencia del Señor.